El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Bueno, allí lo escuchábamos, ¿no? Al ex economista Domingo Cavallo, que mucho se ha hablado y además ha quedado ya en el imaginario colectivo instalado esta frase célebre de él. Vamos a preguntarle si es que coincide o no. Lo tenemos aquí a Francisco Rinaldi, él es economista, mucho sabe de esto. Y bueno, ¿qué opinión le merece cuando volvemos a escuchar eso que pasó hace tantos años? No sé si tantos años, pero que pasó ya y que parece que todo el tiempo lo traemos a colación. Bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad que es un gusto para mí estar acá. Es difícil hablar de economía en un sábado de la mañana y después de la invitación Difícil, de teatro. Pero necesario. Pero necesario, tal cual. Bueno, no, la primera reflexión es, como bien decías hace un rato, cuánto pasa en Argentina en tan poco tiempo, ¿no? Fíjate que desde el estallido de la convertibilidad, allá por el año 2001, apenas han pasado 17/18 años y sin embargo, fíjate la enorme cantidad de cosas que han pasado en un lapso temporal que para muchos puede parecer largo, pero en realidad es poco. No, claro. 20 años no es nada, como diría el tango, ¿no? Con lo cual, la reflexión que puedo hacer es sencillamente esa, ¿no? Qué complicada, qué intrincada que es la economía nacional, cómo cambian las cosas, cómo cambian los nombres. Me parece que hay un dato que es relevante. Si vos tomás desde el año 1886 a la actualidad, solamente 2 ministros de Economía empezaron con el presidente y se fueron con el presidente. Sí. ¿Sí? Es decir, hablamos Domingo Salaverry, Hipólito Yrigoyen y Ramón Será, hijo de Juan Domingo Perón. Fíjate que hasta me acuerdo los nombres de los presidentes y de sus ministros, ¿no? Es decir, claramente el ministro de Economía es siempre la variable de ajuste de todo gobierno porque es una muestra de que es muy complicado, muy complejo manejar una economía como la nuestra, ¿no? Francisco, no podemos hablar de economía, es imposible lamentablemente en nuestro país hablar de economía sin hablar de inflación. Sin dudas, sin dudas. ¿A qué se debe esta especie de mal endémico que tenemos los argentinos? ¿Hace cuántos años que venimos no solamente hablando, sino que lidiando además con la inflación? Mira, la inflación es un fenómeno complejo, tiene varias aristas. Yo creo que tiene que ver claramente con gobiernos que no han sido lo suficientemente ordenados en sus cuentas en el largo plazo. ¿Sí? Siempre está la tentación política de gastar más de lo que corresponde. Esa sería una de las causas, la causa primordial, diría yo, y a la vez la más complicada de resolver. Se escuchan muchas voces pidiendo ajustes draconianos, ese tipo de cosas. Yo, más allá de la cuestión puramente inmunitaria, digo, ¿qué político está dispuesto a avalar un programa que significa un ajuste muy fuerte del gasto público? ¿Sí? No es fácil porque requiere de pagar costos que los políticos no están dispuestos a pagar. Y de alguna manera me parece, te diría, hasta razonable. Ningún político quiere perder elecciones, con lo cual es muy, muy difícil avalar ese tipo de programas, ¿no? Pero me parece que endémicamente tiene que ver con sucesivos gobiernos de diferentes colores políticos, porque acá la inflación le ha tocado a gobiernos militares, a gobiernos democráticos, peronistas, radicales, es decir, con lo cual me parece que tiene mucho que ver con gobiernos que no han sabido ordenar sus cuentas públicas. Y ordenar las cuentas públicas no es ni derecha ni de izquierda, es necesario, no se puede gastar más de lo que se tiene. O sea, si yo le pregunto en qué políticas económicas nos estamos equivocando a la hora de intentar resolverla, me alcanza el mate, o revertirla a esta inflación que ya tenemos tan instalada los argentinos, digamos, es el desorden, es tratar de gastar más como en sin nuestra duda, casa, sin duda, gastar mucho más de lo que corresponde. Ese gasto se financia echando mano de lo que más se tiene cerca, que es la emisión monetaria, y bueno, eso termina generando descalabros, generando problemas que originan inflación.
Después, esa es, digamos, la parte de más largo plazo, la parte principal. No nos podemos olvidar que somos una economía muy chica, donde las cuestiones cambiarias son importantes, el dólar es importante. Bueno, a eso quiero llegar. ¿El dólar a 20 o a 30 como muchos piden? Bueno, no, yo soy partidario, mirá, siempre creo que es bueno tener un nivel de dólar por encima de lo que evolucionan los precios, porque beneficia actividades productivas, ¿no? Yo particularmente soy muy partidario o me parece que es deseable tener un sector y una actividad industrial fuerte, ¿sí? No muchos coinciden conmigo, o no todos coinciden conmigo, pero yo soy partidario de un sector industrial fuerte, una industria fuerte. La industria fuerte necesita, en algunas oportunidades, de un dólar que evolucione por encima de los precios, porque si no sos presa fácil de la competencia internacional. La industria muchas veces no está preparada para competir con cierto tipo de industria, sobre todo con la industria más relacionada con el ensamble, ¿sí? Con lo cual es deseable, en general, tener un dólar alto. Ahora, no menos importante es decir que un dólar descontrolado y desmadrado, que se va por las nubes, son precios de los alimentos altos. Dólar descontrolado y desmadrado es este dólar con un tope de 23 pesos como hemos tenido en los últimos días, porque parece que llegamos allí y es como que nos agarró la psicosis colectiva a todos yo creo los que hubo un descontrol fuerte. Digamos, se puede discutir cuánto de mala praxis del gobierno hay y cuánto hay de herencia. Me parece que buena parte de lo que pasó últimamente tiene que ver más con una mala praxis del gobierno, una equivocación. Y bueno, esa equivocación se pagó con un descontrol cambiario, ¿sí? Ayer conversaba con un colega, me decía, mira, en realidad no sé si fue tanto el descontrol. Bueno, podemos hacer 1000 elucubraciones con respecto a eso. Lo que sí es claro que el tipo de cambio se iba, y cuando el dólar se va, insisto, en Argentina dólar alto es sinónimo de precios altos, sobre todo de precios de los alimentos, y lamentablemente cuando los precios de los alimentos suben, los más afectados son los más pobres, que son los que más gastan una fracción porque no podemos, o sea, no se puede ahorrar, no se puede pensar en ahorrar, o sea, se gasta. Exactamente, yo te doy un dato, por ejemplo, dato local del Centro Regional de Estudios Económicos que mide la inflación local, la harina de trigo, que es un componente, un producto que todos usamos, que bueno, y tiene un componente muy fuerte de lo que los economistas llamamos bienes transables, bienes que se exportan, subieron año en un 63%, ¿sí? Y acá tiene mucho que ver el dólar, ¿no? Los fideos, que son un derivado también del trigo, un 33% en un año. El aceite un 29%, el pan, sabemos que las clases menos acomodadas consumen mucho pan, un 28% en un año. Es decir, todos bienes que subieron muy por encima de la inflación general en Bahía Blanca. Y bueno, me parece que los descalabros con el dólar, este dólar que no termina de acomodarse, termina siendo un gran problema para las clases menos acomodadas, que son las que más sufren todo este tipo de cuestiones. Por eso el gobierno salió rápido a pararlo. Bueno, creo que va a tener éxito en lograr un cierto control, por lo menos por un tiempo, pero bueno, un viejo profesor mío de economía decía que en política económica siempre hay efectos distributivos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Traducido al criollo, que siempre hay quien paga y siempre hay costos, ¿no? Bueno, los costos van a estar como ocurre siempre, lamentablemente, ¿no? Francisco, en este marco inflacionario, ¿qué es lo que ocurre con el salario? Porque no tenemos que perder de vista eso y la manera en la que se ve afectado de manera tan directa. Sin duda, el salario, bueno, sin duda. El hecho de que el gobierno, recién hablamos un poquito de las equivocaciones, ¿no? Los errores no forzados. Es decir, bueno, a ver, me parece que cuando uno ve un poco ciertos discursos de Mauricio Macri antes de asumir, cuando decía, bueno, la inflación es algo fácil de parar. Está bien, obviamente, los políticos en campaña siempre prometen todo y es razonable y entendible y uno no se puede tirar en contra de eso, ¿no? Pero fuera de eso, digo, me parece que hubo una cierta subestimación del problema, ¿sí? Y bueno, claramente los salarios, creo que para lo que resta del año, van a evolucionar en el mejor de los casos, dependiendo del convenio colectivo, dependiendo de la actividad que estemos señalando, en el mejor de los casos a la par de la inflación, ¿sí? Y eso no es bueno para el consumo interno, ¿sí? Porque uno, para que el consumo interno crezca, requiere que los salarios crezcan por encima de la inflación. Claro, o sea, esa sería una utopía ya. Porque por así se escucha que va a suceder, pero digo, es utópico. Yo creo que este año no. Por ahí algún sector, alguna paritaria que haya sido muy buena, puede estar teniendo un crecimiento salarial por encima de los precios.
Me parece que como viene el año, ya entrando en el segundo semestre o promediando el año, no veo que la inflación vaya a estar por debajo del 22-23% en el mejor de los casos, ¿no? Fíjate que para que la inflación cumpla la meta inflacionaria del 15%, tendríamos que tener una inflación del 0,66% mes contra mes de acá a fin de año. Para que te des una idea, la de abril, fue de entre el 1,5 al 2,5 en algunos casos, dependiendo el lugar que estemos considerando. Con lo cual, pensar que va a haber una inflación del 0,66% todos los meses de acá a fin de año, hoy por hoy me parece dificilísimo. Ya están hablando consultoras privadas de que el número de mayo no viene bien en materia de inflación, no viene bien. Todas estas medidas que se tomaron ayer se espera que rindan sus frutos, pero no va a ser inmediato. Con lo cual van a venir 2 meses, por lo menos este mes de mayo no va a ser fácil en materia inflacionaria, con lo cual el hecho de pensar que los salarios le van a ganar la inflación, la verdad me parece ciencia ficción. Complejo en el mejor de los casos, ¿no? Francisco, a tu criterio, ¿qué es lo que debe subsidiar el Estado? Qué buena pregunta. Yo creo que acá hay una discusión muy fuerte en la profesión acerca de si es Estado chico o Estado grande, ¿no? Uno ve muchos economistas, muchos colegas muy partidarios del Estado mínimo, del Estado inexistente o del Estado gendarme, como se dice por allí, ¿no? Yo en realidad soy de los que cree, y acá siempre hago una reflexión personal, y no me parece que haya un tamaño óptimo del Estado, ¿sí? No me parece que tenga que haber un Estado chico o un Estado grande, me parece que tiene que haber un Estado que funcione. Entonces, si me preguntas a mí qué debería subsidiar el Estado, bueno, claramente me parece que aquellas actividades que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con el agregado de valor, sin duda deberían ser prioridad en el Estado, con la educación sobre todo, ¿no? Es decir, tenemos una educación pública de mucha calidad y el Estado debería ser muy, muy fuerte, tener como una verdadera política de Estado el apoyo económico a las actividades que agregan valor, ¿sí? A las actividades que agregan calor. Hace mucho tiempo una frase muy interesante que me quedó pegada, que decía un ministro de Economía de la India, cuyo nombre obviamente no recuerdo, porque los indios tienen nombres muy difíciles, ¿viste? Pero bueno, no me lo voy a acordar nunca. Pero decía, la India es un país demasiado pobre como para darse el lujo de no invertir en educación, ¿sí? Con lo cual, yo creo que ese tipo de apoyo debería estar muy presente en el Estado. No todos los colegas están de acuerdo, hay muchos que se pronuncian en favor de la universidad privada. Las opiniones son respetables, yo humildemente no opino eso. Creo que el Estado tiene que estar muy presente en la cuestión educativa, en el agregado de valor, en el apoyo a las profesiones técnicas. Tenemos lamentablemente un problema en Argentina de faltante de ingenieros. Bueno, está bueno que el Estado apoye. Se ha hecho algo durante el gobierno anterior, se está haciendo algo ahora, pero bueno, lamentablemente en este contexto de ajuste no sabemos si va a continuar, ¿sí? Con lo cual me parece preocupante que no se apoya con CONICET, no se apoya. Insisto, no quiero decir que se haya retirado el apoyo, pero me parece que debería ser prioritario para un Estado, incluso como una política de Estado, ¿no? Continuar independientemente del signo político del gobierno de turno. Y hablando de políticas de Estado, Francisco, la calidad institucional, si hablamos de economía y de calidad institucional, sí. ¿Influye? Sin duda, sí, sin dudas. Argentina ha tenido un problema histórico de instituciones que no funcionan bien, lamentablemente. También, insisto, escapa a los gobiernos de turno, escapa a los signos políticos, ha costado mucho. Somos en general, los argentinos, bastante poco apegados a las reglas, ¿no? Es decir, basta darse una vuelta por la calle y ver cómo la gente tiene un papel. Sí, o pasamos un semáforo en rojo cuando no hay en una eso cámara. Nos tenemos que hacer cargo. Otro docente a quien tuve la suerte de tener en mi carrera universitaria siempre decía una cosa que me quedó grabada también, digo, es decir, este cuento de los políticos malos, sucios y feos, parafraseando la película, y los perdón, me quedé con el mate. Sí. Y la sociedad virtuosa no me lo creo, ¿sí? Los políticos salen de acá y si cometen determinadas troperías es porque nosotros también las hacemos. Entonces me parece que la calidad institucional sin duda es fundamental. Se aprende con el tiempo, también creo yo que se aprende con el tiempo. Me parece que en la medida que se vaya consolidando la democracia, va a haber mucho por ganar en ese aspecto. Lamentablemente son cosas de muy largo aliento, de muy largo plazo. Y bueno,
ha habido mejorías, pero todavía es mucho lo que nos falta en el apego a las normas institucionales, que bueno, eso para la economía lamentablemente es muy malo, ¿no? Seguro que sí. Se ha hablado y se sigue hablando mucho de la distribución de la riqueza. ¿Cuánto nos falta? Es un temazo. Bueno, la distribución de la renta es un tema apasionante que también genera controversias en la profesión, ¿no? Pero digamos, yo soy de los que creen, volvemos a las subjetividades dentro de las ciencias sociales, la economía es una ciencia social. Yo soy de los que cree de que un reparto igualitario de la renta es crucial, por cuanto los países más injustos tienen problemas fuertes de violencia, problemas fuertes de cuestiones, está incluso empíricamente estudiado, ¿no? Yo creo que nos falta bastante, sin embargo, si uno mira un poco las cifras, es extraño el caso de Argentina, porque Argentina ha sabido tener durante tanto tiempo, en ese sentido sí creo que es una nota positiva para nosotros, ha tenido durante tanto tiempo una educación pública de tamaña calidad que ha permitido que de alguna forma los hijos de los pobres puedan acceder a la universidad y puedan acceder a un título. Y eso ha seguido un equiparador de ingresos muy fuerte, ¿sí?, que otros países de Latinoamérica no tienen, ¿sí? Mucho se habla de el milagro chileno o de la maravilla de Chile. Sin duda Chile es un ejemplo en cuanto a orden macroeconómico y está bueno que lo copiemos. Ahora cuando uno mire un poco las cifras de distribución, uno dice, bueno, evidentemente hay mucho por mejorar, incluso más que nosotros, con lo cual si uno mira un poco los números de los países de Latinoamérica, aunque parezca mentira, Argentina está bastante bien posicionada, ¿sí? Dentro, siempre hablando, y esto creo que es importante recalcarlo, de un subcontinente, como es el caso de América Latina, que es lamentablemente de lo peor en cuanto a distribución del ingreso a nivel mundial, ¿no? Solamente el África o los países del África subsahariana están tan mal como nosotros en términos de distribución. Pero incluso dentro de lo malo, Argentina, por el hecho de haber contado con una educación pública de calidad, por un montón de factores que son herencias de larga data, de viejos gobiernos, y que los gobiernos, más allá de sus signos políticos, han sabido cuidar. Y yo creo que ahí sí es algo que habla bien de nosotros como sociedad, ¿no? Es decir, la sociedad piensa que la educación pública gratuita es un bien muy caro, con lo cual a ningún político se le ocurría siquiera sugerir privatizar la universidad, porque sabría que la gente saldría a rechazarlo, ¿no? Pero me parece que pese a ser una especie de páramo en América Latina, es mucho lo que queda por mejorar, es mucho lo que queda por hacer, ¿no? Francisco, la última, en un minuto, vamos a hacer de cuenta que hay un vidrio acá y que Marcelo Descalzo no está y no nos está escuchando. Le robo un minuto, un minuto más, sí, ¿no? Pero por favor, por favor. Un minuto más para que me diga qué hace la clase media para no caer por debajo de la línea de inflación, de pobreza en este marco de la economía y la inflación, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos magia? Es muy difícil, la verdad que es muy complejo el escenario que le toca vivir a las clases medias menos acomodadas, ¿no? Me parece que yo, si tuviera que darle, trato de, siempre, es la pregunta obligada que me hace mi mamá, o que me puede hacer incluso mi esposa, ¿Qué ¿no? hago, ¿Qué hago en esto para que me alcance la plata? ¿Qué hago para que me alcance la plata? Yo, primero y principal, una cosa que me parece que la gente muchas veces no tiene muy presente, y creo que en este tipo de contextos es un error, y ahora lo va a hacer más. Ojo con el pago del mínimo de la tarjeta, ¿no? La gente muchas veces dice, bueno, no importa, hoy tengo que pagar tanto, después pago el otro. Lo que no sabe que en realidad el saldo de la tarjeta que no se paga capitaliza interés compuesto. ¿Qué significa esto? Que todos los meses va sumando un poquito más y después cuando uno quiere hacer la cuenta de lo que debe, se desmaya, ¿sí? Con lo cual yo recomendaría que sea muy cuidadoso con el tema de las compras en cuotas. No digo que no compren cuotas, está bien que compren cuotas, pero bueno, guarda, compramos en cuotas, paguemos cuota a cuota. No digamos, pagamos una parte de la cuota y el saldo lo dejo, que eso sería pagar el mínimo. No hagamos eso, porque eso en un contexto de suba de tasas, como lo que acaba de ocurrir ayer, es muy peligroso, se arma una bola de nieve terrible que después no te alcanza el salario, no te alcanza la plata para pagarla. Lamentablemente es así, con lo cual mi humilde aporte a la economía doméstica de la gente, o lo que trato de hacer yo, es guarda con engolosinarse con el pago mínimo de la tarjeta. Tengamos ordenada esa cuenta, porque si no, cuando las tasas suben,
recordemos que ayer el Banco Central decidió una suba muy fuerte de tasas de interés del 40%, que es una tasa de interés enorme. Altísima, ¿sí? sí. Pensá que hace una semana atrás era del 27%, la del 40% en apenas una semana, es un cimbronazo muy fuerte, con lo cual, ojo con el pago del mínimo, ojo con no tener las cuentas ordenadas con la tarjeta, porque la sorpresa puede ser desagradable y muy desagradable el día de mañana. Sí, y después en lo del día a día, prestémosle mucha atención al gasto hormiga también, ¿no? Ah, qué interesante concepto. Ese no lo tenía. Se habla mucho del gasto hormiga. El gasto en, vos decís en... Claro, sí, me tenté. Bueno, es Ah, barato. bueno, y cuando sí. te das cuenta, al final del mes suma y mucho. Hace una Sí, diferencia. difícil más para los que importante. tenemos chicos chiquitos, que quieren el Yo tengo chocolatito. mellizos, así que imagínese. El chocolatito, el cosito, Sí, eso es sí, el complicado, juguetito, pero bueno. bueno, pero se complica un poco. Bueno, Francisco, tenemos, Dale. mire, porque soy tan obediente y prolija, 2 minutos me están sobrando Pero, para hacerle, Qué grande. te saco la foto, o sea, me dijo Marcelo es 35. una no, amiga. Solo te faltó pedir que nuestro compañero Gonzalo Fociano salga bien en el final, que le tiene que ¡Qué tomar presión! el licenciado. ¡Qué presión! Es mi compañero, mi Qué amigo presión, personal, tu y amigo además, personal, y me bueno. quedo aquí para la hora de hacer Solamente- el noticiero de todos los Esperemos que días. estudie, Exactamente. Gonzalo. Solamente porque me han tratado tan bien y porque Marcelo es un amigo, vamos a hacer un pequeño... No te ¿Cuánto? prometo nada igual, ¿eh? No te prometo nada. Como buen político. Francisco, tenemos una sección aquí en nuestro programa que se Dale. llama Te saco la foto. Sí. No es literal, no le vamos a sacar ninguna foto porque ya se la sacó Marcelo Sí. Descalzo hace un momento, pero le tiramos un par de palabras, Sí. un par de conceptos y usted nos las va a tener que definir en lo posible, y creo que le va a costar un poco, Soy de hablar con mucho. una palabra. Con una palabra /2, hasta allí nos Dale, estiramos. dale. Es el Prometo handicap. hacer el mejor esfuerzo. Perfecto, vamos con la primera. Automoto. Oh, el club de mis amores. Bien. Dólar. Una obsesión argentina. Hijos. Lo mejor que me ha dado la vida. Amistad. Fundamental. Ojo con esta. Caballo. De esa clase de gente que debería llamarse a silencio, me parece. Educación. Fundamental. Bueno, dije fundamental recién, ¿no? Como dije recién, un activo crucial para todo gobierno. Vorterix. Una apuesta interesante. Apoyo. Me parece que el hecho de que haya gente arriesgando por hacer algo en el sector de las comunicaciones, que es tan difícil, siempre es bueno y siempre es necesario. Los emprendedores son muy necesarios en Argentina y hacen falta emprendedores, ¿no? Muy bien. Y la última. Evalúe lo de Automoto. Los automotos. Sí, por favor. Se lo pido. Tiene otras opciones. ¿Quién por estuvo aquí. ahí? ¿Quién estuvo ahí? No, yo lo digo con conocimiento del lugar. Evalúelo. Ahí tiene otras opciones válidas. No, Unión, no me digas, señor, por favor. El verde es el verde. Ay. Francisco Rinaldi, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno,